días a todos. Buenos días, sean bienvenidos a esta edición número 13 ya de la Jornada de Solidaridad de la Fundación Prodeam, una jornada en la que queda evidente la complicidad y la implicación del Club Antares con este tipo de causas y su compromiso. Lamento tener que comenzar esta mañana con una pésima noticia de la que algunos de vosotros, de ustedes, estarán ya informados. La noticia es que ha sido detectado un importante yacimiento de petróleo en la República Centroafricana. Es una pésima noticia, insistimos, no será tan mala para las empresas que se beneficien de ello. Por lo tanto, la pregunta es, ¿para quién es pésima esta noticia? ¿Por qué quienes están implicados y se interrogan sobre lo que ocurre en África es una muy mala noticia el descubrimiento de este yacimiento? Permítanme que les apunte para comenzar, aunque aquí en la mesa hay quien les puede informar mucho mejor que yo y sin duda lo hará dentro de unos minutos. Permítanme que les apunte que la República Centroafricana es riquísima en uranio, tiene unos bosques de una madera excepcional, tiene un subsuelo de diamante y, lógicamente, con el petróleo ahora va a ser mucho más rica en recursos naturales. Sin embargo, con un tamaño como Francia, cuenta tan solo con 200 kilómetros de tierra asfaltada, solo 200 kilómetros. Como decimos, será más rica, por una parte, pero siguiendo la secuencia histórica, su pueblo será más pobre, a no ser que hagamos algo. Y ese hacer algo puede comenzar con escuchar con atención, con cariño, a los 4 valientes ponentes que esta mañana se atreven a contestar el sugerente título de esta jornada de Prodeam: La paz en entredicho, conflictos por recursos. Les voy a proponer, si no les parece mal, darles la bienvenida a los profesores Manfredi González Ferrín, a mi compañero Juan Ramón Robles y a Monseñor Aguirre, con un aplauso caluroso. Muchas gracias a los 4 por participar y gracias a vosotros por adelantado por participar. Recuerden que después de las intervenciones vendrá su turno, el turno de palabra. En las carpetillas pueden apuntar sus preguntas y si les apetece anotar su nombre, a quién dirigen la pregunta y el colegio del que vienen, pues están invitados a hacerlo. Como también les invitamos a tuitear. No sean tímidos, utilicen el móvil para ser altavoz de lo que se escuche esta mañana aquí en Antares. Pueden utilizar la almohadilla JProdeam, Jornada Prodeam. No sé si son muy tuiteros o no, ¿sí? ¿Sí? Pues demuéstrenlo, busquen @prodeam_org y, como les digo, ejerzan de informadores y de altavoz de lo que aquí se escuche. Y después entregaremos, como no, los premios del certamen de fotografía. Vamos a entrar en materia. Va a abrir esta mesa redonda un gran conocedor de las prisas y de esa carrera contrarreloj que suele ser trabajar en un medio de comunicación, porque lo ha hecho durante muchos años en el diario ABC, en Radio Nacional de España, en Televisión Española, en Canal Sur. Ahora trabaja en la universidad buscando, digamos, esa mirada más sosegada que se echa a veces en los medios, y en la Hispalense dirige el Departamento de Periodismo y el Máster de Comunicación Institucional y Política. Y además, caigan ustedes en la cuenta, estén atentos, del formidable manejo del tiempo que tiene el profesor, que en ningún momento se va a exceder de los 20-25 minutos, convirtiéndose en un magnífico ejemplo para el resto de los ponentes. Don Juan Luis Manfredi, cuando usted quiera. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme, aunque como ha sido mi alumna aquí ha habido algo de cohecho o de prevaricación, ya veremos, ¿no? Bueno, yo he querido titular mi intervención Comunicación y Guerra, y es porque son dos cosas que están íntimamente ligadas, ¿verdad? Fíjense, ¿quién está manejando el cacharro este? A ver. ¿Sí? Dale otra vez, por favor. Ahí. Bueno, quiero empezar con una frase de Mao Zedong que es muy significativa. La política es guerra sin derramamiento de sangre y la guerra es política con derramamiento de sangre. En otras palabras, ninguna guerra ha sido ajena a la política
y la política nunca es ajena a la economía. De manera que esta es una cadena de acontecimientos en la que desde tiempos inmemoriales nos hacen pensar que quizá la guerra es el estado natural de la humanidad. Es decir, hemos estado mucho más tiempo en guerra que en paz. Distintos tipos de guerra, naturalmente, ¿verdad? Si nos paramos aquí, podemos dividir la historia de la guerra o de la humanidad, por así decirlo. Primero, aquellos tiempos más remotos, Persia, Grecia, China, Roma, en las que las culturas, las civilizaciones trataban de extenderse hacia todo el mundo conocido. A veces chocaban, claro. Persia chocó con Grecia, Grecia con Roma, China con el Japón y Corea, en fin, poco a poco eran unas guerras muy crueles, pero muy limitadas. Para que se hagan ustedes una idea, en estas guerras antiguas prácticamente no morían civiles. Hoy, como bien saben los que se dedican a esto de cerca, entre 15 y 20 civiles mueren por cada militar herido o muerto en cualquier conflicto, porque las guerras se hacen de otra manera, ¿verdad? Luego, cerca de nosotros, pues las guerras de religión en Europa. Las hemos llamado así de una manera pudorosa, pero aquellos príncipes alemanes luteranos que no querían formar parte de la corona española, que era católica y subsidiaria del Papa, tenían mucho que ver con sus propios intereses económicos, sus propios planes de expansión por el norte de Europa y por lo que empezaban a ser las colonias iniciales. Primero África del oeste, luego el sur, hasta llegar a la India y las islas de las Especias, etcétera, ¿verdad? Eso dio pie, una vez pacificada Europa y consolidados los imperios, al inicio de las guerras de conquista y colonización. Aquellos reinos europeos no tenían bastante y habían descubierto, como lo había descubierto España en el siglo XV, que había muchos territorios desconocidos en los que se podía conquistar. Los españoles hicimos de una manera, los ingleses de otra, los alemanes, tal, pero en definitiva todos los europeos colonizaron todo el mundo que se conocía sobre la base de la guerra, es decir, sobre la conquista del territorio por la fuerza, ¿verdad? Napoleón fue, estamos hablando ya del siglo XVIII, estamos hablando, y principios del siglo XIX, estamos hablando de otro tipo de guerra. Miren, hasta entonces no había habido ejércitos profesionales en sentido estricto. Y Napoleón inventó el servicio militar. 1 de cada 10 ciudadanos franceses mayores de 18 años tenía obligatoriamente que servir al ejército durante años. Este sistema napoleónico todavía existe en muchos países y en los que se ha derogado pues relativamente hace poco. En España ha estado vigente hasta hace 25 años. Esta guerra con ejércitos profesionales implicaba también la modernización de los equipos, el combate, digamos, cuerpo a cuerpo, lo que se resolvía entre soldados se resuelve ahora por medios más poderosos. La artillería se convierte en algo muy importante. Sí. Las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, asolaron Europa y fueron también el principio del fin del colonialismo clásico, por dos razones muy importantes. En la Primera Guerra Mundial, Europa resultó destrozada, literalmente. Las fronteras no se hicieron como Dios manda, por decirlo de alguna manera, se dejaron muchos flecos sueltos y eso dio origen a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, todas las potencias participantes tuvieron en sus filas a soldados procedentes de sus colonias, que de manera natural, si lo vemos ahora desde fuera, si lo vemos, es natural que aquellos que morían junto a sus compañeros blancos acabaron preguntándose por qué no eran iguales, porque no tenían los mismos derechos, porque no podían estudiar, porque no podían ir a la metrópoli cuando querían. Y, bueno, de las propias filas de los ejércitos aliados vencedores surgieron los líderes, primero militares y luego también políticos, que fueron el inicio del fin del colonialismo. En los años 60, en el año 60 y 70, se acaban prácticamente todas las colonias que hay en el mundo, desde luego las de África, las de Asia,
Y llegamos a otra situación totalmente distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, sobre todo después de haber visto lo que podían hacer las bombas atómicas, digamos, frenan esa carrera de armamento, y como el miedo guarda la viña, pues prefirieron que en vez de que la guerra fuera en su territorio, fuese la de otros. Ya no hay conflictos mundiales con las grandes potencias, pero sí hay un número inacabable de pequeñas guerras locales, en las que, pues un ejemplo bien conocido, Vietnam, China y Estados Unidos disputan quién va a ser el líder de Asia en el futuro, del Asia postcolonial, por ejemplo, ¿no? O la independencia de Egipto, entre que los ingleses y franceses trataron de frenar invadiendo el canal de Suez en el año 56 y que no lo consiguieron. Hicieron, a su vez, le dieron paso, le dieron la mano a Nasser para que se convirtiera en un líder nacionalista y un referente, etcétera. Es decir, todas las cosas están ligadas. Y llegamos así a nuestros días. ¿Cómo son las guerras de hoy? Porque hay muchísimas. ¿Ven ese mapa mundi? Todo lo que está ahí marcado son conflictos de algún tipo. Grandes guerras son las que causan más de 10.000 muertos al año. Por ejemplo, por eso está ahí México o Colombia, porque no tienen una guerra, pero la guerra contra el narco les cuesta más de 10.000 muertos al año y por eso está en el catálogo, digamos, de grandes guerras. Las guerras o conflictos menores, menos de 10.000 muertos al año, se puede considerar menor. Y luego están los conflictos, que causan alrededor de 1.000 muertos al año. Esto es un tipo de clasificación que hace una organización internacional que se llama Geopolitical Review, que hace una revisión una vez al mes de lo que está pasando en el mundo, y ese es el método de clasificación. Pase otra, por favor. Esto es, en los últimos 5 años, por ejemplo, una lista de cosas que están pasando. En Sudán, en Rusia, en Yemen, en Bahrein, en Sudán, Sudán del Sur, Egipto, Líbano. Es decir, la lista es interminable. Y hay otra diapositiva con más problemas todavía. Más. Siga otra más. ¿Qué tienen en común estas guerras modernas? Primera, casi ninguna es conocida por nosotros. Son guerras que se llevan, podríamos llamar, con discreción informativa. ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Porque los muertos no son nuestros. Los muertos no son nuestros. Solo cuando nosotros intervenimos, nosotros digo los españoles o los europeos, los occidentales, entonces aparecemos, ¿verdad? Y aparecemos de una manera pues desproporcionada y casi siempre tergiversada. Es decir, misionero asesinado en Mali. Claro que es una notición, pero ese misionero es uno de las 1.000 personas que murieron ese día. De los otros no hablamos, solo hablamos de los nuestros. Si miran ustedes la lista, que es enorme y que va cambiando prácticamente cada semana porque los conflictos se mueven, por así decirlo, ¿qué tienen todos en común? Pues todos tienen en común que los sitios donde está ocurriendo eso se están dilucidando problemas políticos y económicos. Detrás de casi todos estos conflictos hay el deseo de controlar un territorio determinado, que nunca es un desierto, desde luego. Son territorios donde hay minerales o una producción agraria importante, o agua, o cualquiera de los recursos necesarios, ¿verdad? Por eso sabemos poco de esas guerras. Hay que interesarse mucho para saber, por ejemplo, qué está pasando ahora en Sudán del Sur, por poner un ejemplo, ¿no? Y además, porque en el vocabulario de los periódicos, de los medios en general, se utilizan eufemismos. Es difícil oír hablar de guerras. Sí hay conflictos armados, enfrentamientos, terrorismo, piratería, otras cosas, ¿verdad? Palabras que significan, pues hombre, lo que uno quiera decir. Por ejemplo, imagínense que están ustedes en Somalia, ¿vale? Un país perdido en el que, después de 2 guerras civiles casi prácticamente seguidas, el único recurso disponible es la pesca.
pero la pesca cercana, la que se puede hacer navegando 2 horas, está esquilmada. Hay que ir más allá. Pero más allá están los atuneros de la Unión Europea. Si se acercan, piratería. Inmediatamente la OTAN moviliza sus fuerzas de allí para proteger nuestros intereses. Para poder hacer eso, sin que suene demasiado economicista, ya está, es que son piratas. Incumplen las leyes internacionales y lo que están haciendo es tratar de fastidiar a nuestros pobres pescadores, que tienen que ir tan lejos para trabajar, porque si no, no podíamos abrir las latas de sardina y que hubiera sardinas, y así sucesivamente, ¿vale? De manera que las palabras que se utilizan, la manera de contar las cosas, influyen en nuestra percepción de lo que está ocurriendo. Porque las guerras de hoy son unas guerras más difíciles de entender que las del pasado. En el pasado, España contra Francia, Francia contra Inglaterra, Italia contra tal, estaba simplificada la cosa. Hoy no, hoy las guerras son asimétricas, no hay guerras de Estados, guerras declaradas, me parece que hay 2 nada más, la de Corea del Norte, que tiene la guerra declarada a Corea del Sur y no firma el armisticio, y si no recuerdo mal, la de Palestina contra Israel, que tampoco, que no hay posibilidad de acuerdo. Son las 2 guerras abiertas, por así decirlo, entre Estados. Todo lo demás son guerras asimétricas. ¿Contra quién se pelea cuando Estados Unidos lucha contra Al-Qaeda? ¿Contra quién pelea España cuando manda tropas a Afganistán? No estamos en guerra con Afganistán, pero nuestras tropas están allí con otras tropas occidentales haciendo una guerra contra quién. Es decir, en un lado están los estados y en otro lado hay otro tipo de organizaciones. Grupos, a veces enormes, a veces mal armados, pero generalmente bien armados y bien financiados. Las armas convencionales son relativamente fáciles de adquirir, pero hay otro tipo de armas, evidentemente, más el terror. ¿Cómo se explica esto del terror? Yo a veces en la facultad le pongo a los alumnos este ejemplo. La isla de la Cartuja solo tiene de entrada y salida 2 puentes. ¿Cómo evitar que entre o salga nadie de la isla de la Cartuja con un puñado de guerrilleros? El método liberiano. En la entrada del puente una mesa y 2 cabezas cortadas. Ya nadie cruza, por si acaso. ¿Quiénes son estos tíos que hay ahí que son capaces de cortar cabezas y ponerlas de señuelo para que no entre nadie? 20 personas pueden quedarse con la isla de la Cartuja en un rato, sin necesidad de artillería, bombardeo. No, el terror es muy potente. Y eso es lo que se ha descubierto en las guerras asimétricas, que el terror funciona como herramienta. Es verdad que hay armas convencionales, atómicas, químicas, bacteriológicas, históricas, pero sobre todo la guerra hoy es terrorismo y psicología. Cualquier grupo puede organizarse para, de forma violenta, paralizar un país, una acción, puede hacer cualquier cosa. Los talibanes, por ejemplo, no dejan que los niños se vacunen contra la polio porque dicen que es un invento occidental para acabar con el Islam. Pues bueno, ¿cómo se consigue esto? Pues en cuanto que aparece la primera furgoneta de la Organización Mundial de la Salud, pues matan a todos los que van dentro. La siguiente furgoneta ya no se atreve a entrar, y así sucesivamente. Es decir, no hace falta un ejército para evitar esa acción. Basta con actuar decididamente, sin escrúpulos, por así decirlo, y teniendo claro lo que se quiere defender. ¿Y qué es lo que se quiere defender? La mayoría de nosotros creemos que buena parte de los conflictos son ideológicos. Y sí que son ideológicos, además de económicos. Digo esto porque Esquilo, que era un escritor griego del siglo V a.C., ya dejó escrito que en una guerra la primera víctima es la verdad. Y desde entonces para hoy, esto es lo que hay. Apenas sabemos lo que está pasando. Cuanto más duro es el conflicto, cuanto más
difíciles de explicar por qué ha ocurrido, cómo está ocurriendo o a dónde vamos a llegar, pues cuanto más difícil es, más conviene echar tierra sobre el asunto y contarlo de otra manera, ¿verdad? Desde que la guerra existe, pues ya se sabe que la escritura, es decir, el contar lo que estaba pasando, influía en el resultado de los acontecimientos. No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, cuando Julio César escribe la guerra de las Galias, está contando la guerra según le conviene a Roma. Y a él, después de ser comandante de los ejércitos, ser elevado a emperador. Es decir, que esto no es nuevo, ni muchísimo menos. Las crónicas que conocemos de la conquista de América, escritas por nuestros franciscanos, Agustín y tal, que iban con los conquistadores, pues naturalmente contaban lo que había que contar, teniendo en cuenta que para los españoles conquistar América era extender el cristianismo. Luego había que contarlo de esa manera. ¿Había habido algún muerto por ahí? Bah, pelillos a la mar. Esto ya lo aclararemos en la siguiente carta. En esta, de momento, que es la que se va a hacer pública, solo explicamos la parte buena. Como esto es así, no les extrañará a ustedes que les diga que información y desinformación son las dos caras de una misma moneda y que es muy difícil saber lo que está pasando en cualquier lugar donde hay conflictos porque cualquiera de las dos partes te engaña. Los corresponsales de guerra lo saben bien. Llegas a un sitio, el ejército que te acoge con aquello de que te tiene que asegurar tu vida, pues te lleva y te trae a donde te quiere llevar y traer. Y hay que hacer un esfuerzo enorme para, digamos, obviar eso y tratar de contar la verdad, o por lo menos la parte de la verdad que tú estás viendo, ¿verdad? Buena parte de las guerras se desarrollan en el campo de batalla, pero la mayoría se celebran también en los medios informativos, en los medios nacionales y en los internacionales. Si tienen ustedes televisión vía satélite, les aconsejo que hagan un ejercicio que clarifica mucho la mente. Un día de algún conflicto importante en el mundo árabe, vean las imágenes que pone la CNN y Al Jazeera. No hace falta entender, solo la selección de las imágenes ya te va diciendo lo que hay. De manera que la guerra y la comunicación son parientes, son muy amigas, por así decirlo, ¿verdad? Lo que pasa es que en este contexto, en los últimos 20 años han ocurrido dos fenómenos que no tienen que ver con lo que estoy hablando, pero que han tenido una gran incidencia. Primero fue la informatización y luego la digitalización. Hoy, casi cualquier cosa se puede convertir en un código binario, 0 o 1, y enviarse por satélite, por línea telefónica, etcétera, y eso implica textos, fotografías, sonidos, imágenes en movimiento, casi cualquier cosa. Y eso hace que inmediatamente cosas que antes eran difíciles de mover, de que se vieran en otro sitio, ahora son instantáneas. Ahora se puede fotografiar un cadáver y antes de que se enfríe ya está la foto en todo el mundo. Miren, cuando Napoleón fue derrotado en Moscú, se enteraron en París 6 meses después, porque se tardaba mucho en llegar la noticia. Y no sé si saben ustedes la anécdota de Reuters. ¿Conocen ustedes la agencia Reuters? Una agencia de noticias muy importante. El fundador de la agencia, el señor Reuters, era un tipo avispado. Miren lo que se le ocurrió para convertirse en el líder del negocio. Mandó a hoy lo podríamos llamar un periodista, entonces era un empleado que tenía, lo mandó a Waterloo a ver qué pasaba. Si Napoleón ganaba en Waterloo, probablemente podría cruzar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra, que había puesto toda la carne en el asador para evitarlo, ¿vale? Bueno, pues cuando ya se vio que la batalla la había perdido Napoleón, el hombre de Reuters mandó un cable a Londres dándole información. Y Reuters publicó unas hojitas volanderas que repartió por todas las cosas, anunciando que, según todas las noticias, Napoleón había ganado. Y sobre la marcha compró todos los negocios que se pusieron a la venta enseguida. Gente que huía al campo y vendía la tienda que tenía.
cuando la noticia llegó formalmente al almirantazgo de que la victoria había sido británica, habían pasado 7 días y Reuters ya era multimillonario. Fue uno de los primeros en darse cuenta de la importancia de la información en los negocios. Bueno, y hasta hoy. Hasta hoy. Por fortuna, en este mundo en el que vivimos ahora, todo ya no está en manos de los grandes conglomerados informativos, de los grandes medios, y hoy puede uno enterarse de muchas más cosas a través de las redes sociales, por ejemplo, o a través de una multitud de canales informativos mínimos, a veces ultralocales, pero que cuentan cosas que uno no va a encontrar en ningún sitio. Y esto te da pista. Por ejemplo, para saber qué está pasando en Gaza, pues lo último que hay que hacer es leerse el periódico de Gaza, porque no cuenta nada. En cambio, si se sigue uno a los 3 o 4 blogueros más conocidos, que además escriben en inglés, tiene uno una idea clara de qué está pasando. ¿Por qué? Porque igual no te cuentan la guerra, el combate. Te cuentan que hoy en la panadería no ha abierto, no hay pan, o no hay agua. Se ha cortado el agua el jueves y estamos al lunes o martes y todavía no tenemos agua. Te permite reconstruir lo que está pasando a base de testimonios muy pequeños, imposibles de controlar o muy difíciles de controlar, que pueden llegar a cualquier ordenador o cualquier teléfono móvil o tableta con mucha facilidad. De manera que, en este sentido, a lo mejor una manera de combatir los malos efectos de la guerra en nosotros mismos podría ser más exigentes con lo que nos cuentan, ser más exigentes con lo que leemos, con lo que vemos, no creernos todo a la primera y ser capaces de averiguar lo que está pasando. Miren, ahí le he puesto unos dibujitos, ¿vale?, con unos numeritos. Mire, en el mundo hay 200 países, ¿vale?, 200 países, con su PIB, su población, etcétera. Pero hay más de 100.000 corporaciones transnacionales. Les voy a poner un ejemplo. Hacemos un ranking de países por población. ¿Saben ustedes cuál sería el quinto? Coca-Cola. Coca-Cola es el quinto país del mundo en población. Y el cuarto en PIB, en Producto Interior Bruto. Y así sucesivamente. Y luego hay 50.000 organizaciones no gubernamentales, cada una de su padre y de su madre, pero que son una manera de organizarse distinta a los estados. Entonces, además de que los países cuenten cosas, hay corporaciones, organizaciones de todo tipo comunicando. Hoy hay más información que no hemos tenido en nuestra vida. En las escuelas de periodismo se enseñaba, te acordarás, ¿verdad?, que un hombre del siglo XVIII en toda su vida recibía tanta información como cualquiera de nosotros al abrir el periódico. Hoy en un periódico hay una información que en el siglo XVIII y XIX era inimaginable que cualquier ciudadano tuviese, conocía lo que estaba alrededor de su ombligo y poco más, ¿verdad? De manera que en el mundo en el que vivimos, en este mundo que ya no es como era o como imaginamos que era, es un mundo más complicado, la información se ha convertido en una herramienta fundamental. Pero claro, con una diferencia, la información ya no es dogmática. Dejen que le diga una cosa aquí como periodista viejo y como director del departamento de periodismo y de muchas otras cosas que tienen que ver con el periodismo. No se crean nunca nada, por favor. Pónganlo todo en cuarentena, porque seguro hay otra versión, y otra, y otra, y otra. Cuantas más sepamos, mejor. Creo que como ciudadanos responsables, por así decirlo, tenemos que aprender a leer y a ver las cosas más de una vez y tratar, con la cabeza bien amueblada, de poner cada pieza en su sitio. Ni los piratas son piratas, ni la defensa de la civilización occidental se hace de esta manera. Es decir, todo es según el color del cristal con que se mire, ¿vale? De manera que la única defensa, bueno, pues la única defensa es tener la cabeza bien amueblada y tener los criterios éticos bien claros. Hay que tener bien claro
lo que está bien y lo que está mal. Porque una de las características del mundo contemporáneo es el relativismo. Todo es según. Bueno, en fin, ya lo hablamos. Vale. Vamos a dejarlo a medias. No, hay cosas que no se pueden dejar a medias. Si uno tiene claro determinados referentes éticos, pues podrá entender mucho mejor los conflictos. Estos conflictos, casi todos, tienen raíz económica. Detrás de todo esto y de todas estas palabras, lo que están son los intereses de empresas o de países, pero sobre todo de empresas, sobre todo porque es que son más, hay 100.000 contra países, ¿no? Profesor, le felicito porque casi cumple usted las expectativas de puntualidad que había despertado. Voy a terminar. Lo único que quiero decirle finalmente es que echen ustedes un vistazo a las nuevas maneras de hacer la guerra. Con agilidad, profesor. Sí, ahí está. Y está la lista, o sea, léansela ustedes. Pegar tiros, que antiguo. Es mucho mejor causar epidemias, por ejemplo. O cortar el suministro de comida, como se hace en Sudán del Sur. O de agua, como hacen los palestinos, los israelitas.